miércoles 18 de abril de 2018. Soy Alejandro Verástegui y esto es Hecho y Derecho. El día de hoy vamos a ver un tema interesante, muy importante para todos los ciudadanos, ya que es el tema de los contratos laborales, qué tipo de contratos existen, cuándo se desnaturaliza un contrato, cuánto es lo que me tienen que pagar mínimo, todas esas preguntas que nos podemos hacer en el momento en que empezamos a trabajar, los jóvenes o también las personas adultas, ¿no?, que estén queriendo de repente contratar también personas, saber qué contratos tienen que seguir, o de repente pueden hacerlo trabajar sin contrato alguno. Eso es lo que vamos a analizar el día de hoy. Justamente para esto me acompaña la doctora Jenny Rojas, que también parte del estudio jurídico, con el que vemos también los temas laborales. ¿Cómo estás, Jenny? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días con todos. Sí, Alejandro, vamos a ver ese tema que es muy importante para todos los ciudadanos, sobre todo, más que nada, es un tema informativo, ¿no? Eso es lo que esperamos de cumplir todas sus expectativas. Bien, y también nos acompaña, como siempre, nuestro amigo Giovanni Fiorentini. ¿Qué tal, Giovanni? ¿Cómo estás? Hola, Alejandro. ¿Todo bien? Todo bien. Aquí, tranquilo, justamente la expectativa del programa. ¿Qué tal el fin de semana? Desarrollar bien el programa. Bien. El fin de semana la pasé muy bien. Justamente fui a conocer una ciudad que es considerada, bueno, la ciudad más antigua de América, Caral. Hice un recorrido, sí, un recorrido turístico. Me gustó, estuvo muy bonito. Y Entonces, también fui al castillo de Chancay, un fin de semana viajero. Así muy fue. bien. Sí, hay que divertirse de rato en rato, ¿no? Para no estresarse, conocer todas las ciudades de nuestro país, conocer la parte histórica. Efectivamente, la ciudad de Caral es una de las más antiguas, son 5000 años de antigüedad que tiene esta ciudad, ¿no? Son 2000 de este periodo y 3000 antes de Cristo. Entonces los invitamos a que puedan conocer también estas partes históricas de nuestro país. Bien, la semana pasada hicimos unos sorteos por el tema del salón de belleza, ¿no? Vale Glamour, y también hicimos el sorteo del libro. Y el día de hoy, ¿qué tenemos, Giovanni? ¿Tenemos algún tipo de sorteo? Claro, hoy día también tenemos un sorteo. A ver, Se cuéntanos. trata de una depilación, ¿sí? Lo que pasa es que la belleza y la apariencia y todo lo que es la imagen es muy importante. Entonces, a la persona, ahora voy a decir de qué se trata más o menos el sorteo, pero la persona que gane va a recibir una depilación de rostro gratuita. Ahora, el sorteo consiste en lo siguiente. Ya no son preguntas así de cultura general, sino ha variado un poquito. La primera persona que mande una imagen viendo el programa será la ganadora. Si desea puede salir su rostro, si no, no. La imagen puede ser sacando la misma laptop o computadora, la PC, o también una captura de pantalla del celular. El que mande o la persona que mande la imagen viendo este programa, el programa del día de hoy, será la que gane entonces en Vale Glamour este tratamiento, ¿sí? Que ya conocen la dirección en calle Antillas, ¿verdad? En Pueblo Libre. Antillas 165. 165. Pueblo Libre. Exacto. Bien, entonces ya queda indicado cuál es la forma en la cual van a poder ganar esta depilación, el tratamiento de belleza en depilación, ¿no? La semana pasada se sorteó el Botox capilar. Bien, sí, porque el tema de la imagen es muy importante también para las personas que puedan estar viendo nuestro programa, para todas las personas en sí. Bueno, a ver, comencemos con nuestros temas. El tema del contrato laboral. Es muy importante analizarlo porque la informalidad es algo que reinó mucho en nuestro país en los años 80 hasta los 90. Luego se fue formalizando. Teníamos un escenario del contrato 276, que es uno de los más antiguos, ¿no? Del contrato que se llama contrato público. Y tenemos al 728, que es el contrato privado, por otro lado. Luego el 728 también se reparte en contratos modales, que vienen a ser aquellos contratos que son por un plazo determinado, no son eternos, tienen un plazo determinado. Y luego el partido aprista, en el segundo gobierno de Alan García, creó lo que son el contrato administrativo de servicios, el CAS, ¿no? Tratando de buscar que no se desnaturalicen del 728, porque muchas personas encubrían una relación laboral que debería haber sido permanente por una modal. Entonces dijeron, vamos a crear el CAS ya para que con esto solucionemos el tema, pero fue peor, porque al final con el CAS hay muchos derechos que se acabaron suprimiendo de lo que tenía un 728 de por sí. Bueno, a ver, comencemos explicando un poco el tema para los trabajadores públicos, el trabajador del Estado, ¿no? Usualmente tiene este contrato del 276. ¿Qué derechos tiene ya en un 276? Lo que pasa es que en respecto a la administración pública es un contrato bien
un poco cerrado lo que es en el enfoque que lo ven muchos administradores públicos. Pero lo que pasa que a mí lo más interesante de este tipo de ley que lo he estado analizando es referente a unas excepciones que hace para poder ser partícipe o para estar dentro de dentro de este decreto legislativo, a diferencia del 728. En sí son los años de antigüedad que va a tener lo que es el empleado. Entonces, lo que se necesita aquí es tener una capacidad o tener lo que es un manejo específico en esta área que se va a venir a desempeñar en la relación que tenga con el Estado. Va a tener lo que es le piden, si bien es cierto la carrera técnica, o que esta carrera técnica tenga que estar avalada como una carrera superior, sí también le piden lo que es, dentro de los requisitos para ser parte de la administración pública, le piden lo que sean los profesionales el título universitario para poder acceder y ser parte de esta carrera administrativa. Ahora, tenemos que ver también de que el tema del 276 y el 728 se distingue porque el 276 usualmente está dado para empleadores, ¿no? Los empleados públicos. Y el 728 estaba usualmente relacionado a obreros, ¿no? Esto en el sentido de las municipalidades, por ejemplo, ¿no? Los dividen entre obreros y empleados, el 276 y el 728. ¿Qué ventajas tenía el 728 sobre el 276? Es que el 728 en gratificación recibe un sueldo entero, mientras que el 276 recibe lo que lo que el gobierno saca anualmente una norma indicando cuánto va a ser la gratificación. Entonces un 276 usualmente está recibiendo 350 soles, 300 soles, que es lo que el gobierno va a indicar año tras año. Hay entidades en las cuales el 276 sí recibe un sueldo entero, algo parecido al 728, pero es porque lo han ganado por convenio colectivo o porque en un momento ya iniciaron a hacerlo y como todos los años lo han hecho, se dio como un derecho adquirido, ¿no? El derecho adquirido en el derecho laboral viene a ser cuando se ha dado un pago de manera frecuente o un derecho, se te reconoce una función de repente en tus labores, pero ha sido de manera continua por varios años, de tal manera que ya te genera un derecho que tú puedes reclamar, ¿ya? Entonces vemos de que el tema de gratificaciones se distingue entre el 276 y el 728. En el caso de las municipalidades, usualmente ese 276 sí recibe una gratificación baja en comparación con la del 728 por este tema de la ley que sale anualmente. Otro tema importante es que esas leyes que salen para la gratificación también te indica hasta qué fecha es la que se tiene que pagar. No es que el empleador se le ocurra, oye, te voy a pagar la gratificación el siguiente mes. No, o sea, la norma también es clara, ¿no? Entonces ahí, justamente hablando del tema de los pagos, ¿no? Hay personas que a veces dicen, oye, pero no me pagan a tiempo y todo esto, ¿no? O peores casos en donde ni siquiera le pagan al trabajador. Giovanni, tu experiencia como trabajador, dime, ¿alguna vez a ti no te han pagado tus honorarios, te han demorado el pago? ¿Qué tipo de maltratos laborales tú has vivido? Bueno, yo jamás podría negar las cosas que me han pasado en esta vida. A ver, cuéntame. Sí. Bueno, hay unos ejemplos. A ver, que recuerda, espérate. Ya está. Una vez, justamente para un canal trabajé. Ya. Trabajé para un canal, un papel secundario. Un canal de regadío. Un canal de regadío, así. Pero yo estaba en época de sequía, pues. Era por Caral, así que había pocas plantas. Tú sabes que es zona desértica, ¿no? ¿Canal qué? ¿Televisivo? ¿Canal? ¿Un canal televisivo trabajaste? No, era para una grabación de una serie. Ya. Una serie en canal... un canal X, vamos a ponerlo así. Canal X. Ya, un canal X, no quiero nombrar. Para mayor. Bien, entonces resulta que yo hice el personaje secundario, grabé todo, pero al final nunca me pagaron. Es decir, pasó buen tiempo y hubo una confusión, se postergó, luego una persona me mandó a otra persona y etcétera, no, que ya cambiaron de sitio y en resumidas cuentas nunca me llegaron a pagar por ese bolo, esa grabación que hice. Pero sí salió tu imagen, o sea, la grabación se llegó por supuesto. A dar en la serie. Se dio la grabación. ¿Firmaste algún contrato? Sí. Pero ¿Tienes contrato? Ya pasó bastante tiempo. Pero no, yo también estaba bien ocupado y no quería complicarme. Se estaban complicando mucho, me estaban complicando demasiado, hasta que por cansancio ya simplemente no... Tal vez si hubiera insistido, hubiera visto la forma para que me paguen, pero en realidad era muy, muy complicado. Ya, ahí sale una buena pregunta. ¿Cuánto tiempo tienes tú para poder reclamar el pago que no te hicieron? ¿No? Porque tú me dices que esto sucedió hace algunos años. Sí, más o menos unos 4 años, ya buen tiempo ya. Ya, a ver,
Según el Código Procesal Civil, el Código Civil establece de que cualquier deuda prescribe a los 10 años. Hace poco salió una sentencia también en materia laboral diciendo que se iba a aplicar el mismo plazo para las deudas laborales, también de 10 años. O sea, Giovanni, tienes una buena noticia, aún puedes reclamar ese pago. ¿En serio? ¡Qué alegría! No lo creo. ¿Quieres que te diga otro ejemplo o ahí está suficiente? ¿Qué? ¿También te volvieron no te pagaron en otro lugar? Claro, 2 más. A ver. No, O sea, ya. Giovanni Pero está espera, pagado. pues. Giovanni te es maestro explico cómo de es la situación. informalidad, He estado pero en no. varios sitios. A ver, así que cuéntanos. no me perjudicó tanto que digamos. No, de repente algunos televidentes se pueden identificar, de repente le han hecho lo mismo. A ver. Una vez, en una ocasión, en este caso no estoy tan seguro de tener toda la razón porque evidentemente hubo también un pequeño perjuicio para la persona que me contrató, o bueno, contrató, es que es un trabajo distinto, ¿ya? Y se puede compensar, pero en esa ocasión yo trabajé haciendo taxi. Ya. Era una empresa, no sé si siga todavía, era una empresa, entonces para que ellos me den el vehículo yo tenía que dejar una garantía y toda esa situación, pues no todo, como normalmente ya los taxistas sabrán. La cosa es que después hubo un pequeño desperfecto que no era gran cosa, ¿sí? Y solamente se había recalentado, ¿no? Porque no le eché agua al carro y de por sí ya estaba fallando y se había recalentado el motor, el carburador, algo había pasado ahí y no era gran cosa porque yo más o menos ya me había dado cuenta. Y luego cuando ya quise volver a trabajar me dijeron ya no puedes, y cuando quise reclamar creo que había dejado algo de $70 de garantía, nunca me lo devolvieron y recuerdo la frase que me dijo todavía el dueño hasta ahora. Recuerdo la frase que me dijo: para mí $70 es un chiste. Así me dijo, de esa forma todavía, sin darme yo explicación, ni tampoco mostrarme una factura, una boleta de lo que supuestamente a él le salió el desperfecto, la falla que yo ocasioné. Solo me dijo nada, no te vamos a devolver nada, y ahí quedó la cosa. Bueno, en ese caso habría que tener las herramientas técnicas que demuestren a cuánto fue el daño del vehículo. De repente no hubo ningún daño, ¿no? Como tú dices, de repente fue solo el que se recalentó, había que dejarlo pasar un rato y ya funciona normalmente. Entonces, claro, porque no me mostró ninguna prueba, ningún comprobante del mecánico, de la factoría donde tendrían que hacer la claro, por ejemplo, en esos casos, ¿qué podría hacer el trabajador si le sucede algo parecido a lo que nos comentas? Él tendría que, de todos modos, tratar de averiguar qué es lo que le ha pasado al vehículo, saber qué tipo de errores ha tenido y cuánto va a costar para poder sobrepesar si es que esto cubre o no la garantía que otorgaste. De repente no hay ningún error, entonces la garantía se tenía que devolver, ¿no? Entonces, efectivamente, allí hay un abuso también de parte del empleador. Es más, hasta se ve cómo es ese trato déspota, ¿no? Decirte, ¿sabes qué? Para mí ese es un chiste, ¿no? Es ese monto económico. Pero justamente si es un chiste, entonces pues devuélvelo, ¿no? Si no te afecta en nada. Sí, pues hay una parte que son empleadores que son abusivos con la parte de los trabajadores. Y yo recuerdo que estaba viendo un tema de justamente del seguro social y había una profesional tecnólogo médico a la que la retiraron. Ella había estado embarazada, pidió su licencia materna, pidió su hora de lactancia, pero luego a su jefa superior, que era una médico, a la médico no le pareció, le fastidió, le incomodó, dijo no, te vas a otra área, sí, y a la fuerza la sacó a otra área. Entonces estuvo reclamando. Cuando el sindicato fue a reclamar, se sentó con la jefa superior, que es otra profesional médico, ¿no? Se le comentó lo que sucedía y nosotros pensamos que en ese momento iba a decir sí, muy mal lo que está haciendo la otra doctora, no es posible que cometa este abuso, ¿no? Y en vez de hacer eso, sacó un pensamiento extraño, ya que muchos aplican, y dijo: lo que pasa es que muchos jóvenes que empiezan a trabajar no entienden que tienen que pagar piso, ¿no? Tienen que pagar piso, o sea, ellos justifican que tienes que maltratar a ese trabajador porque está comenzando, y que es como está siendo maltratado, ya recién va a poder luego ascender, pero ese que ya ascendió acaba haciendo lo mismo con el nuevo, y acaba pues habiendo un abuso de que no es permitido desde el derecho, porque de hecho laboral está pues legislado, los contratos son claros, entonces no se podría permitir ese tipo de abusos. Bueno, a ver, retomemos el tema que estamos hablando. Estamos comentando un poco sobre el contrato 276, que es un contrato público, es aquel que se lleva en los órganos del Estado, ¿no? Tú cuando vas a concursar, por ejemplo, al MINSA, al Ministerio de Salud, te hacen un contrato 276, sale la convocatoria, te ponen los requisitos exactos que tienes que cubrir para poder trabajar. El contrato 276
yo cuando hago un trato a ese trabajador no puedo luego retirarlo porque se me ocurrió, porque me cayó mal. No, hay cierta estabilidad que ya tiene este trabajador. Tienes que hacer un proceso disciplinario o tiene que tener varios antecedentes de memorándums de que es un mal trabajador, de que ha sustraído algo de la empresa, pero hay que hacer todo un proceso. Es decir, hay que darle el derecho de defensa. Esa persona puede argumentar, ¿no? De repente tú estás viendo como que yo cometí mal el trabajo, pero no fui yo, de repente fue mi jefe inmediato o un compañero, o de repente el resto de compañeros quiso hacerlo quedar mal, ¿no? Y no por eso lo vas a retirar. Es más, puede ser que sea un trabajador ya de, no sé, 15 años, comete un pequeño error y no por eso se le va a votar. O sea, también hay que evaluar, porque hay una parte importante que es cuando uno va a sancionar, que es el hecho de merituar qué tipo de sanción merece, ¿no? Y eso hay que argumentarlo también, ¿no? No es que yo pueda decirte, ya se me ocurrió sancionarte y suspenderte tanto tiempo. No, o sea, también hay que argumentar por qué, ¿no? Si no se vulnera el derecho al debido proceso, el derecho de defensa, el derecho de contradicción. Es decir, yo no puedo retirar a un trabajador 276 porque se me dio la gana. Otro tema al que están expuestos los trabajadores estables es la hostilidad laboral, ¿no? La hostilidad es cuando pues te quieren cansar a veces para poder votarte. ¿Qué hacemos con ese trabajador? ¿Cómo lo votamos? No, pero es un trabajador estable. Ah, ya, entonces hay que cansarlos. No, mándalo a una zona que sea problemática, derívalo a un lugar lejano. Supongamos que es una empresa grande, ¿no? Una empresa privada, bueno, en este caso habríamos de un 728, ya no un 276, que sea gerente de una tienda, digamos que acá en Lima, ¿no? Pero como ya no le cae a la nueva gerencia, dicen, ¿qué hacemos con este? Ya deriva, lo mando a otro lugar. ¿Dónde lo mandamos? Mándalo a Cerro de Pasco. De por sí estar en Cerro de Pasco no es un castigo, pero habría que evaluar cuál es el efecto que se da en la salud de esta persona, porque la otra persona parece que no está acostumbrada a estar en la altura, ¿no? Y habría que evaluarlo. Y es más, y se le puede mandar a hacer diferentes actividades que él no realizaba, o se le puede pedir una meta de producción mayor a la que se hacía usualmente en esa ciudad. Es decir, le buscan la sinrazón para retirarlo, para votarlo, ¿no? Esos son pues temas de hostilidad laboral que van a devenir a veces en un despido injustificado y podrá denunciarse o demandarse. Eso para el caso del 728. En el 276 también puede suceder, podría ser de que el trabajador del Estado esté, no sé, en la Defensoría del Pueblo acá en Lima, y luego lo quieran mandar a una zona complicada o súper complicada para cansarlo, no hostigarlo, porque no tiene familiares allá, porque el sueldo que le dan de repente no alcanza para estar en esa ciudad, el traslado y todo esto. O también podría darse trabajadores que tienen facilidad en su horario, que puede ser que tengan estos de que trabajan una semana entera y luego le dan 2 o 3 días de descanso, luego retorna, pero puede ser de que llegue un nuevo administrador o gerente y no respete ese horario, le cambia el horario. Entonces esta persona ya no puede viajar, no puede ir a capacitarse. Son también temas de hostilidad laboral. Ahí surgiría una buena pregunta. ¿Y qué hago ante una hostilidad laboral? ¿A quién me puedo quejar? Jenny, ¿tú ante quién te quejarías ante una hostilidad laboral? Tenemos que tener bien en claro que referente a la hostilidad, a veces es cierto que en la 276 existen, por ejemplo, desviándonos un poquito del tema, hablabas referente a la sanción, referido al régimen disciplinario. Por ejemplo, en ese régimen disciplinario, como tú dices, los del 276, antes de entrar al tema de la hostilidad laboral, existen lo que son, por ejemplo, una amonestación que tiene que ser por escrita. En la 276 especifica qué tipos de sanciones son las que va a ser merecedor este empleado. Ahora, con respecto a la hostilidad laboral, si bien es cierto, existen a veces aprovechamientos de estos cargos de jefes para poder cansar, o como bien lo dijiste, Alejandro, de poder buscarle la sinrazón, de modificarle de repente de su lugar, de su zona de trabajo a un lugar más complicado. Entonces como que tampoco los de los 276 no se encuentran con los brazos cruzados. Entonces sí, de tener que tomar medidas, lo van a hacer. Entonces lo que tienen que hacer primero es buscar un buen argumento en el cual tiene que demostrar que se está llevando a cabo o que se siente, como se dice, vulnerado en ese derecho de su trabajo, ¿no? De poder realizar un trabajo en armonía. Claro, si están hostilizando al trabajador, habría que analizar sí o sí de qué régimen son para poder saber a dónde acudir.
porque no todos van a acudir al mismo órgano. Por ejemplo, si tú eres un 728 y te están hostilizando, tienes a SUNAFIL, la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, que está en el Ministerio de Trabajo, acá en la avenida Salaberry. El 728 puede ir, se puede quejar, va a ir un inspector, va a verificar qué es lo que está sucediendo y va a poner una multa en caso de que se demuestre que hay una hostilidad laboral, va a pedir las acciones rectificatorias para que no se dé este abuso contra este trabajador. Pero el 276 no puede ir a SUNAFIL, porque si tú vas a SUNAFIL como 276, o si eres un CAS, o si eres un locador, SUNAFIL te va a decir, no, lo siento, aquí no. O sea, conmigo no puedes porque mi reglamento no lo permite. Y entonces, ¿qué haces? Tendrás que ir pues a servir, o tendrás también que tomar acciones con procesos disciplinarios internos, ¿no? En el trabajo, quejándote del superior. Bueno, esto en órganos del Estado, pero si es un órgano privado, sí es un poco complicado para poder ver este análisis. A ver, entonces, del 276 creo que ya hemos venido mencionando, ¿no? Nos agradeceríamos si es que hay alguna consulta, algún trabajador que sea del 276, podría hacerlo por las redes. Alguna persona que tenga también problemas, que haya tenido problemas en su trabajo, lo puede comentar para nosotros poder dilucidar qué es lo que tendría que hacer esta persona. El 728, como mencionábamos, es el contrato del sector privado, ¿no? Las empresas privadas. Existen entidades del Estado que también hacen el contrato 728. Está, por ejemplo, de Salud, que tiene 728. Hay otros ministerios que también tienen ciertos grupos que son 728, no todos son 276. El 728 también es un contrato estable, tiene los contratos modales que también vamos a pasar a explicarles, pero tiene también el lado del estable. Al 728 también no lo puedes retirar porque se te ocurrió, porque ya no me cae, también se tiene que hacer un proceso y hay causales determinadas que te indica la ley para que puedan recién retirar a un 728. Ya se da una carta de preaviso de despido, se le pide el descargo a lo que se le está imputando a esta persona y luego ella contestará y recién se dará el despido o se archivará o quedará solo en una llamada de atención, ¿no? Hacia el trabajador. Este 728, como mencionábamos, tiene también todos los derechos, tiene pago a CTS, tiene el pago de sus gratificaciones, tiene el derecho de vacaciones. Este 728 tiene tantos derechos como el 276. El 728, sin embargo, a la larga saca una ventaja mayor, que es el tema del pago cuando se dan los beneficios sociales, cuando se va a la liquidación. El pago de la CTS, el cálculo es mayor que del que tiene el 276. El 276 es mínimo. La ley que tiene el 276 establece que sí tiene un pago, pero que es pequeño. Ahora, algunos dirían, oye, pero es que, ¿cuál es la idea y la naturaleza del CTS? La compensación por el tiempo de servicio. Es de que supuestamente cuando tú trabajas para una empresa y luego ya dejaste de trabajar, con este pago es que tú tendrías que sobrevivir hasta que consigas un nuevo trabajo, ¿no? Entonces muchos decían, pero el 276 al ser estable y estando ya toda su vida trabajando, cuando ya se jubila, no requiere CTS porque no va a buscar otro trabajo. No es lo que mencionábamos, o sea, la naturaleza no funciona. Sin embargo, se ha reconocido, sí se ha otorgado, eso es lo bueno, el derecho se dio, la ley del 276 fue modificada y sí tiene el derecho a CTS. Pero el cálculo que tiene es inferior al del 728, ¿no? Mientras que el 728 puede sacar un monto elevado, el 276 saca algo pues, pequeño, casi irrisorio. Y por eso es que últimamente hubieron marchas, hubieron reclamos en el Congreso para que el pago de CTS para el 276 se eleve. Ahora, entonces podríamos decir que el 728 y el 276 como que son ciertos contratos privilegiados de los trabajadores, ¿no? Pero no todo fue felicidad para el 728, porque hubo un buen tiempo que el 728 se mantuvo como un contrato modal, ¿no? ¿Qué es un contrato modal? Jenny, si podrías explicarle a los televidentes. Un contrato modal es un contrato el que va a tener ciertos requisitos para poder tener una vigencia o un tiempo de duración o cierta validez entre el empleador y un trabajador. Ahora, ¿qué tipos de contratos modal existen? O sea, yo puedo contratar de manera modal en el 728 y yo sé que el contrato modal sí es un contrato de tiempo determinado. Claro, es decir, te contrato por 3 meses, por 4 meses, por un año, ¿no? Es un contrato modal en 728. Pero la normativa es clara y también el mismo Ministerio de Trabajo lo ha indicado a través de SUNAFIL, de que tiene que haber una causal que justifique el contrato modal. Si usted, señor televidente, trabaja en un contrato modal
tiene que darse cuenta si es que realmente está haciendo las funciones propias del contrato modal. Si es que no lo está haciendo, ya ese contrato se ha desnaturalizado y usted sería un 728 permanente, estable. Entonces, sería interesante que toquemos los contratos modales. Pero un ratito, a ver, Giovanni, ¿cómo van el tema de las redes? ¿Hay algunas preguntas que estén haciendo? Sí, Alejandro, precisamente A ver. acá hay una pregunta de una televidente. Dice así: soy Viviana de Chorrillos. Mi duda es, estoy trabajando 5 años para una empresa, pero últimamente tienen problemas financieros. La empresa tiene problemas financieros. Y pregunta, ¿qué me corresponde si la empresa se declara en quiebra? Ahí está, es una buena pregunta. Agradecemos a Viviana de Chorrillos por la consulta que nos ha hecho. Bueno, cuando una empresa va a entrar a quiebra, efectivamente es todo unos pasos que se tienen que dar por la norma. No es que yo ya cerré la empresa y chao a todos. Lo que se tiene que dar en este caso, ya. ¿Qué sucede cuando una empresa se va a ir a quiebra? La empresa cuando se va a ir a quiebra tiene que justificarlo económicamente, porque no puede ser de que yo también pueda aparentar una supuesta quiebra, un momento económico negativo para botar gente, porque podría suceder, ¿no? En este caso tú tienes que argumentar realmente con tu contador en todos los libros contables de que la economía de tu empresa ha bajado, tiene un momento inesperado en el cual no tienes los recursos suficientes para mantenerte. Porque supongamos que tienes 200 trabajadores, tienes un ingreso ya que tú calculas mensualmente, pero de repente empieza a decaer porque ingresó una nueva empresa al mercado, porque tus productos no están saliendo, o porque no es no sé, hubo un error en el producto que tú estabas vendiendo. En estos casos, si entras a un momento de crisis económica como empresa, la norma sí te permite que puedas despedir trabajadores. O sea, hay un momento en que sí está justificado por la norma, pero esta empresa tendría que estar demostrando que no tiene la capacidad económica para tener ese número de trabajadores. Pero antes de hacer eso, la primera medida es que ellos pueden reunirse, los accionistas, los gerentes se pueden reunir y pueden tomar una medida de bajarse los sueldos temporalmente, los sueldos más elevados. Supongamos de que el trabajador está ganando el sueldo mínimo, ¿no? 930, hoy PPK antes de irse dejó este sueldo mínimo, pero el gerente está ganando 10.000 soles. Supongamos que todos los trabajadores están ganando entre 930, 1.000, 1.200. Y los gerentes están ganando, como te decía, 10.000 soles. ¿No? El administrador otros 10.000 soles. El contador 10.000 soles. Entonces tú dirías, oye, pero ¿qué necesidad tienes de votar a ese trabajador que está ganando el sueldo mínimo si tú puedes reducir el sueldo temporalmente de estos gerentes que tienes, que están ganando 10.000? Supongamos que son 12 personas, ¿no? O sea, tienes un gran capital que está invertido hacia estas personas. ¿Qué es lo que hace según la norma? Tú puedes disminuirles temporalmente, pero luego vas a tener que volver a aumentarles el sueldo, porque ya estabilizaste tu empresa. Si no tienes este escenario que acabamos de comentar, entonces sí tendrás que despedir a algunos trabajadores, lamentablemente, porque no tienes cómo mantener la empresa. Y luego entraríamos a la pregunta que nos hace Viviana. ¿Qué sucede? Ya trabajó 5 años, la empresa está por quebrar. ¿De dónde va a cobrar ella? Si la empresa quiebra, la propia normativa nos indica de que si esta empresa va a quebrar, todos los bienes muebles o inmuebles que le pertenezcan van a tener que cubrir las deudas laborales en un primer momento, las deudas de sus trabajadores. Luego van a tener que cubrir recién las deudas que tengan hacia terceros, ¿no? Y finalmente recién, cuando ya no quedó nada, recién van a poder cobrarse los dueños de la empresa con el dinero que quedó. Ese es el orden que se va a tener que dar en el caso de de que una empresa haya quebrado. ¿Ya? Entonces, continuamos con nuestro tema. Estábamos hablando de los contratos modales del 728. ¿Qué contratos modales existen, Jenny, según la normativa? La normativa, el 728, divide este tipo de contratos modales en 3 tipos. Por ejemplo, el primero de ellos es un contrato, lo que es de naturaleza temporal. Tenemos el de naturaleza temporal, el de naturaleza accidental y el de naturaleza de obra o servicio, ¿no?
y cada uno de ellos se subdivide. Por ejemplo, si estamos hablando de un contrato modal de naturaleza temporal, tenemos uno de ellos, ¿no? Que vamos a ir explicando así con ejemplos también. Por ejemplo, el primero de ellos tenemos el contrato por inicio o lanzamiento de una nueva actividad. Ya. Hay que resaltar que este tipo de contratos, si bien es cierto la 728 tiene una duración máxima para poder tener validez este tipo de contratos. Dentro de este primer punto, el contrato por inicio, estamos hablando de una duración máxima es de 3 años, como para que no se desnaturalice ese tipo de contratos, ¿no? Tiene que estar bien, en las cláusulas tiene que estar bien específica el tiempo de duración. Dentro de estos contratos por inicio o incremento de actividad, es por ejemplo, al decir al inicio de unas nuevas actividades de esta empresa que de repente se esté dedicando a un rubro distinto del cual está acostumbrado a laborar en el mercado, ¿no? Claro, cuando se da una nueva actividad vas a necesitar nuevos trabajadores. Claro. Que van a poder ser contratados de manera temporal, porque no sabemos qué tan bien o mal te va a ir en esta empresa, en este nuevo rubro que estés aperturando. Entonces, se justifica ahí tener un contrato modal, pero el contrato modal también es un formato que lo puedes encontrar en la página web también del Ministerio de Trabajo, en el cual tienes que llenar y justificar, dar la causal. Antes se inscribían todos los contratos modales en el Ministerio de Trabajo, tenías que presentarlos. Luego se cambió la normativa, salió una directiva del mismo Ministerio de Trabajo indicando de que ya no era necesario. ¿Qué otro tipo de contrato modal tenemos? Tenemos lo que es el contrato por necesidades del mercado. Creo que esos son un poco más concurrentes aquí en nuestra capital, ¿no? Este tipo de contratos de necesidades de mercado tiene lo que es una duración máxima, que es lo más resaltante, que es de 6 meses. Este tipo de contratos es... ¿Cuál es su objeto? Su objeto es de atender incrementos coyunturales de la producción. Entonces, lo que es la necesidad del mercado es de repente cuando la empresa va a tener de repente por un cierto tiempo lo que es un mayor auge de sus productos, ¿no? Entonces, por etapas, ¿no? Por etapa escolar, etapa de Navidad, que sí o sí la empresa requiere tener más trabajadores. Mano de obra, gente que pueda vender los productos, entonces necesitas contratarlos, pero no van a ser trabajadores que los vas a tener siempre. No, porque claro, máximo tiene pasa plazos, la etapa escolar y no requieren esos trabajadores. Como de 6 meses a 1 año, solamente es el tiempo que nos establece la 728 haciendo referencia a este tipo de contrato modal, ¿no? El siguiente contrato es lo que es primero, nos informa Hugo de que ya tenemos que irnos a la primera pausa, regresamos con el resto de contratos modales, regresamos con el concurso por lo que está ofreciendo Vale Glamour. Giovanni nos va a poder explicar las preguntas que también están en las redes, vamos a verlas, y también tenemos un video que ha hecho la gente de producción para que podamos visualizarlo y hacer nuevas preguntas. Bien, nos vamos con el primer corte. Hola amigos de HCM, soy Alejandro Verástegui Gastelú y los invito a seguirnos todos los días miércoles a partir de las 10 de la mañana para tocar temas jurídicos y legales a favor de la sociedad a través de HCM Radio TV en tu programa Hecho y Derecho. ¡Los esperamos! Buen día, estimados amigos. Los esperamos en HCM Radio TV. En este programa Tecnología Médica y Salud estaremos debatiendo, analizando los temas de coyuntura de la salud en nuestro país. Los espero todos los jueves de 5 a 6 de la tarde en HCM Radio TV. Hola amigos, los saluda Silvio Valencia y Sandro Centurión para decirles que todos los martes y jueves de 7 a 8 de la noche somos Tribuna Picante por HCM Radio TV. Bien, esto es Hecho y Derecho, estamos analizando los contratos laborales en el Perú. Estábamos tocando en un primer momento los 276, luego hablamos del 728, nos quedamos hablando de los contratos modales, también estábamos atendiendo las consultas que habían llegado por las redes, ¿no? Giovanni, ¿tenemos otras consultas que estén en las redes sociales?
Claro, sí. A la vez también quería recordar sobre el premio, ¿te parece? Claro. Bueno, amigos, amigas, ya saben que hay un premio el día de hoy. El día de hoy pues estamos regalando un tratamiento gratuito de depilación, así es, al rostro. Pues sobre todo las chicas, ¿no? Que les repito cuáles son las condiciones, los requisitos. Tienen que mandar una foto, una imagen, viendo el programa. Puede ser una laptop, puede ser una PC, le sacan la foto y ya está. Captura de celular también. O también captura de pantalla, celular. claro. También puede ser una captura y listo. Con eso ya ganaron ya. La primera persona, o sea, el primer mensaje con la imagen, que salga eso, ya gana automáticamente el premio. Ahora, no solamente es para chicas, también hay hombres que quizá quieran la depilación. O si por ahí has notado que al besar a tu enamorada sientes cierto raspón. Tal vez, no sé. Tal vez. Algo así. Es que hay. O señoras que tienen un poco acá de vellito en esta parte. Pues también anímense, libérense, pueden ganarse un tratamiento. Libérense. Ya está. Listo. Ahora sí la pregunta, ¿no? A ver, vamos con las preguntas. La pregunta de rigor. Bueno, acá César Reinaldo. Saludos a César Reinaldo, es un televidente asiduo. ¿Asiduo? ¿Asiduo qué? ¿Eso? ¿Asiduo televidente o No, sigue? es un asiduo. Ah, ya, asiduo. Listo. Bueno, buenos días, estimados conductores. Es un buen tema, declara. Y quisiera que me saquen de una duda. Si según la ley, para conseguir un puesto público necesitas técnico o título universitario, según el puesto requerido, ¿por qué en los puestos de confianza no se pide lo mismo? Eso es lo que él dice. ¿Por qué en los puestos de confianza no se pide, me imagino, el título, no? Sí, efectivamente, a ver, para los puestos estables que el gobierno da, el 276, las convocatorias que hace, Bien. ellos ponen el perfil de lo que requieren, según el puesto. Puede requerir alguien que tenga estudios universitarios, otro que tenga estudios técnicos. Y yo he visto casos donde en Salud, en el propio CAP, que ellos tienen en el manual del perfil de profesional, inclusive hay donde no requieren nada, te piden solo estudios de colegio, ¿no? Y hay ciertos cargos que tienen ahí. Ahora, la pregunta es buena, o sea, ya ahí están los requisitos, pero se sobreentendería pues de que en el puesto de confianza, que es el que tiene a veces los cargos gerenciales, ¿no? Importantes de cómo va a funcionar la empresa, entonces tendrías pues que pedirles que tengan sí o sí ciertos grados académicos. Eso es, a ver, quiero separar dos cosas que siempre se va a dar en cualquier disciplina del saber. Una cosa es lo que debe ser y otra cosa es lo que es, ¿no? En el derecho, por ejemplo, siempre se buscaba el debe ser, los que son un poquito metafísicos, ¿no? Románticos, pero otra cosa es lo que es, y hay que describir el derecho tal como es. En este caso teníamos, por ejemplo, a Hans Kelsen, ¿no? Con la teoría pura del derecho, él buscaba describir el derecho como es. O, por ejemplo, también en la política, también podías ver lo que debe ser y lo que es. En el debe ser de la política, se supone que deberíamos todo ayudarnos, ser correctos, ser éticos, ser aplicados. Pero, por ejemplo, Maquiavelo, en el libro El Príncipe, te dijo la política que es, la cruda, del cómo el político lo tiene, cómo es que tienes que mentir para que la gente te mantenga en el poder, cómo es que tienes que decirle, sí, voy a hacer tal obra, y al final no la haces, ¿no? Entonces, hay que dividir esto de lo que es, de lo que debe ser. No justifico que lo que es esté mal y lo mantengamos como mal, no, yo creo que hay que corregirlo, pero hay que darnos cuenta de estos dos escenarios. Y en el caso que nos comenta César, efectivamente, hay un tema que sí nos deja molestos, nos deja sin sabor de que no están funcionando bien las cosas en el Perú. Yo mismo he sido testigo de que, por ejemplo, a veces entidades del Estado colocan como gerentes a alguien que está solo como bachiller, ¿no? Y mientras que son súbditos de él o son que tienen que hacerle caso a él, gente que tiene a veces hasta magíster, tiene doctorados, sí, pero no son reconocidos en el grado que tienen y han colocado en su cabeza a alguien que no tiene estudios del caso, ¿no? Entonces, efectivamente, vemos que sí, esto se ha dado en nuestro país, se viene dando. En el gobierno de lujo que nos ofreció PPK, ¿no? Nuestro gobierno de lujo, y todos le creímos, sí, votemos por él, es bastante técnico, conoce de todo. Pero ¿qué nos hizo? En la práctica nos puso ministros que tampoco tenían títulos, eran bachilleres.
Y uno diría, pero han hecho plata, saben hacer plata. Pero cuando tú revisas sus antecedentes, son pues gente que ha venido de cuna de oro. O sea, no es que hayan hecho plata. El papá ya les dio el dinero y se mantuvieron en cierto estatus económico y se mantuvieron siempre en cargos de gerencia. Gerente aquí, gerente allá. Pero nunca lucharon y nunca lo hicieron. Hay una buena imagen que yo vi que estuvo rodando por las redes sociales donde se ve dos niños. Un niño que sube rápido por las escaleras que son grandes, porque entre un escalón y otro escalón grande hay fajos de dinero que le sirven como también escaleras, mientras que al costado hay una persona que ve los escalones y está que sufre para subir, pero no tiene estos escalones. Entonces, lamentablemente en nuestro país eso ha estado reinando, este favoritismo, esta gente que tiene ciertos beneficios sociales, cierta economía que le ayuda a mantenerse en el puesto que está, y las personas que están abajo seguir manteniéndose abajo. Y justamente, ¿qué es lo que rompe este esquema? La educación, ¿no? O leer. Cuanto más lees, abres más tu mente. O sea, es mucho más difícil que te engañen, porque ya sabes, oye, ¿qué me estás diciendo? Esto sucedió en tal año, esto también se aplicó en tal país. No, pues este es un viejo truco. O sea, ya no eres una oveja del montón, del rebaño. No puedes ya salir de este montón y hacer respetar tus derechos. Entonces, efectivamente, tal como César nos dice, lamentablemente los puestos de confianza, el gobierno ha estado colocando gente que no tiene preparación alguna, ¿no? Y que ha sido pues algo muy lamentable de por sí. ¿Qué más nos comentan, Giovanni, en las redes sociales? Bueno, solamente envían saludos. ¿Preguntas? No. Solo saludos. Por ejemplo, aquí tenemos a ZZ, había mandado saludos. También Fabiola Romero, Yamir Villavicencio Contreras. Sí, qué buen programa, muy didáctico. Sí. Gracias, Fabiola, gracias a ustedes. O sea, si hacemos el programa es porque ustedes nos están siguiendo. Bueno, César siempre nos está visualizando. ZZ dice mis saludos para Jenny. Estamos dando saludos. Saludos. ¿No? Bien, entonces estamos tocando el tema de los contratos laborales. Estábamos hablando del 728, del contrato modal. Acabaríamos los contratos modales y luego ponemos el video que tenemos para poder hacer las consultas que también están en el video, ¿no? ¿Qué otro tipo de contrato modal existe? Lo que podría ser un contrato, un contrato de repente que podríamos entrar a tallar, porque en sí son varios y de repente sí nos va a tomar tiempo, es referente a hacerle alusión a lo que es el contrato de suplencia. Ya, el contrato de suplencia, en sí, el contrato de suplencia muchas veces se trata de desnaturalizar, pero hay que dejar bien en claro que este tipo de contrato es que se sustituye a un trabajador estable, ¿no? Si bien es cierto, no tiene lo que es un tiempo de duración, pero tiene que ser el tiempo que resulte necesario, ¿no? Para que pueda, según las circunstancias del caso por el cual se ha venido dando este tipo de contrato. Entonces, como que el contrato de suplencia va a ser siempre y cuando también el titular, lo que es el trabajador estable, por llamarlo así, de repente necesite ese tiempo, necesite que su puesto sea lo que es reemplazado por una persona que quiere cumplir estas funciones, ¿no? Pero el tiempo sí, en ese tipo de contrato no se establece. Ahora, este contrato de suplencia se daba mucho en el tema de los contratos de suplencia del 728 antes, porque hoy en día están aplicando más el contrato de suplencia en CAS, ¿no? Sí. O sea, hasta para ese tema ya le han bajado los derechos al que era de suplencia. Otro contrato modal, a ver, de repente, para que podamos luego hablar del CAS. Sí, efectivamente. Lo que es referente al contrato de emergencia también. Este contrato es muy interesante, porque este contrato es el contrato accidental de emergencia. Es aquel que se va a celebrar entre el empleador y el trabajador, pero para cubrir lo que son las necesidades por un tipo de evento de caso fortuito o fuerza mayor. Este tipo de contrato no puede venir a exceder lo que es el tiempo de un año, pero también lo que se tiene que ver es lo que es referente que el contrato de emergencia va a tener que ver a qué tipo de emergencia nos estamos refiriendo, ¿no? O sea, ¿qué tipo de emergencia de repente se llevó a cabo en esta empresa? Si bien es cierto, puede ser de un desastre natural o un caso de repente de un hecho delictivo, entonces como que el tiempo va a venir a variar. No es por el hecho de que el contrato nos diga que no puede exceder un año, no es que no nos vamos a ir al límite, ¿no?, de la duración de este contrato.
Claro, entonces estamos viendo que el contrato de Emergencia. emergencia se va a dar mientras pues dure esta emergencia, que no va a ser eterna. Hay un caso que tuvimos, ¿no?, en el estudio jurídico, en el cual lamentablemente a una de los que nosotros asesoramos, una de las empresas, la secretaria cometió un delito, metió gente para que se lleven los artefactos de la empresa y lógicamente había que despedirla y luego había que contratar a alguien de inmediato porque no se puede quedar la empresa sin la secretaria, se tuvo que contratar de manera de emergencia, pero que no puede ser tampoco eterna, luego va a tener que regularizarse ese tipo de contrato. Bien, tenemos un video que ha preparado la producción, que ha hecho en las calles, ha consultado sobre los temas laborales. Huguito, a ver por favor si ponemos el video. Nos encontramos en la Plaza San Martín, donde escucharemos las inquietudes de los ciudadanos de a pie sobre los tipos de contratos laborales a los que están sujetos luego de firmar su contrato en una empresa pública o privada. ¿Cuáles son las inquietudes que has tenido en tu empresa luego de firmar un contrato laboral? La verdad es que se demoraban mucho en pagar. Mayormente nos decían que nos pagaban fin de mes, el mismo 31, pero siempre pasaban 15 días, 10 días, una semana, o sea, era cuestión de siempre ya, no fue una vez, siempre fue o sea, fueron muy seguidos. Todos los meses que mayormente se cobraban los 31, terminábamos esperando una semana, 15 días más. ¿Y qué es lo que decía en el contrato? Bueno, cumplimiento de pago puntual, tus derechos de Estado Civil, ¿no? Tu CTS, todo eso en planilla, ingresar a planilla después de 3 meses laborado, bajo supervisión y todo eso, ¿no? Bueno, yo quisiera saber ante todo que las personas que han trabajado por locación de servicio, con solamente han girado recibos por honorarios, después de 3 o 4 meses, 5 meses y después ya dejan de trabajar, quisiera saber si tienen algún derecho a reclamar o a exigir algún tipo de liquidación, CTS, por ese tiempo, ya que no han estado en planilla. Como trabajador, trabajo 72 horas y descanso solamente 24 horas, o sea, 3 por 1, y eso no es compensable, porque yo sé que la ley no es, pero por la necesidad, por lo que no hay trabajo. Ya, yo quisiera saber de mi papá, él está trabajando en seguridad, si se le votan, ¿dónde iría a reclamar su derecho lo que estaba laborando durante 5 años? ¿Dónde se podía quejar para que le pueden pagar lo que trabajó? Pues. Es un amplio, es importante para las personas. La primera persona encuestada nos dice que le estaban demorando en los pagos. ¿Qué puedes hacer ante la demora del pago? El chico empezó a trabajar, un jovencito, y le retardaban hasta 15 días para poder pagarle, ¿no? O sea, esta persona de que iba a sobrevivir, de repente es una persona que alquila un cuarto, vive solo. Si no le estás pagando el sueldo oportunamente, ¿cómo puede sobrevivir esta persona? ¿Qué hacemos ante la demora de un pago? Como decíamos, teníamos que saber qué tipo de contrato tienes. Si es que eres un 728 modal, puedes irte a Sunafil, y Sunafil de inmediato va a reclamar. Pero si tienes otro tipo de trabajo, supongamos que trabajas para el Estado y eres CAS y te están demorando los pagos, puedes presentar un escrito, puedes hacerlo ante Servir. Lamentablemente hay un abuso ahí, porque cuando ven de que tú reclamas algo, te ven como que eres muy revoltoso, fastidioso, y dicen, oye, mejor no le renueves el contrato. O sea, efectivamente hay cierta debilidad de estos trabajadores cuando son el contrato administrativo de servicios, ¿no? Cuando eres un CAS, yo te recomendaría, si tú eres CAS o si ustedes están asesorando a un CAS, recomiéndalo que se sindicalice, que el sindicato vea este problema, cosa que él no lo ve de manera directa y el sindicato es el que se encarga. Entonces ya no va a haber represalias. Y si hay una represalia, el sindicato va a poder defenderlo. Porque si estás solito como CAS, lamentablemente, tal como está esta normativa que tenemos, van a abusar de ti. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Qué sucede? Pero si eres un locador de servicios, porque es lo que usualmente hacen en el mercado privado, o sea, te contratan como si fueses locador cuando no lo eres. Entonces, ¿qué podrías hacer como locador? Igual tendrías que irte al Ministerio de Trabajo, a Sunafil, para que analicen si realmente eres un locador. Si tienes un horario fijo de trabajo, si tienes un jefe inmediato de trabajo, si tienes un sueldo mensual que se mantiene en el mismo rango, entonces no eres un locador de servicios, eres un 728, ¿no?
Entonces, si tú te han hecho firmar este contrato como supuestamente locador, pero te estás cumpliendo los requisitos que te mencionamos aquí en el programa, entonces no eres locador. Tienes el derecho de reclamar ante Sunafil. Sunafil va a evaluar y va a decir, oye, sí, pues efectivamente está desnaturalizado tu contrato, te corresponde demandar, y el mismo Sunafil va a sacar una conclusión también para indicarte si te corresponde o no el derecho. Entonces, si te demoran el pago, tenemos que saber qué tipo de contrato tienes. Y si no tienes ningún contrato, ha sido un arreglo verbal, igual el contrato verbal va a acabar siendo un 728, porque la ley 728 menciona de que ante una relación laboral se presume que es un trabajador 728. Ya, entonces tampoco que estés totalmente desamparado porque no tienes un contrato firmado. Segunda pregunta que hacen, nos dicen, locación de servicios por 3 o 4 meses, trabajó la persona, trabajó como un locador de servicios, ¿le corresponde un derecho de liquidación? Si realmente ha sido un locador de servicios, no hay un pago de liquidación, no, lamentablemente. Pero si está desnaturalizado tu contrato, como mencionamos, entonces sí te correspondería, harías también tu demanda, habría que ver si el despido ha sido justificado o no justificado, y podrías reclamar todos tus derechos. Entonces depende de las actividades laborales que estabas haciendo. Hay cargos que de por sí ya son cargos que tienen que ser de un trabajador estable, no pueden ser de un locador de servicios o de un trabajador 728. No, por ejemplo, el contador, el tema de secretarias y todo esto ya son trabajos que por su propia naturaleza hacen que tengan que ser estables en la empresa. Eso ya hay sentencias de las salas laborales que lo establecen. Otra pregunta que nos hacen es con respecto a una señora que dice, quiero hacer una pregunta por mi papá. Dice, mi papá trabaja de seguridad. ¿Qué pasa si lo botan? ¿A dónde puede ir? ¿No? Efectivamente. Sobre este tema de seguridad, queremos mencionar que uno de los plenos, los plenos laborales que salieron del año pasado, menciona de que, por ejemplo, hay un debate, ¿no? Si trabajas en la municipalidad y trabajas como seguridad, o eres policía municipal, ¿no? O serenazgo, ¿eres empleado o eres obrero? Había ese debate. Al final se concluyó por las salas laborales de que viene a ser obrero, ¿ya? Entonces, si estás como trabajando como serenazgo, como policía municipal, te corresponde ser tratado como si fueses obrero. Y ojo, eso te conviene. ¿Por qué? Porque si eres tratado como obrero, también ha habido ya sentencias y precedentes indicando que la actividad de un obrero es propia de un 728, no de un locador, ¿ya? Tampoco de un CAS. Entonces, puedes reclamar tu derecho como 728. ¿Ya? Esas son las dudas que han tenido. Los contratos modales también han sido pues algo amplio. Giovanni, ¿cómo va por el tema del sorteo? Bien, sí, ya hay una persona que ha enviado. ¿Ah, sí? Ah, Así mira. es. Ya ¿Cómo se llama? Han enviado la imagen. Un ratito. Pero te puedo hacer primero la pregunta, porque hay una pregunta también que está en el aire desde hace rato. Sí. Ya. Acá, bueno, hay una pregunta, dice Fabiola Romero. ¿Es obligatorio que el empleador pague un seguro de salud a su empleado? Esa es la pregunta en cuestión. Ya, correcto, gracias por hacernos la pregunta. Cuando tú eres un trabajador y tienes un contrato firmado, si tú has firmado un contrato por 728 o por 276, efectivamente estás pagando también el tema de los beneficios sociales, te estás inscribiendo para que puedas ser atendido en salud, ¿no? ¿Y de qué te sirve? Supongamos de que tú tienes una enfermedad en el trabajo, te enfermaste, tu empleador va a cubrir una parte de tu sueldo por un tiempo, pero luego quien va a cubrir este sueldo va a ser salud, de tal manera que va a cubrir el servicio o el tratamiento que tú tienes de salud y puedes seguir recibiendo un sueldo gracias a que han pagado tus beneficios sociales. Pero si tú tienes un contrato en locación de servicio, no existe este pago, no hay, ¿ya? Entonces va a depender el tema del seguro social según el contrato que tienes con tu empleador, ¿ya? Entonces eso es lo que tenemos que aclarar aquí para que puedan saber. Ahora, es importante también mencionar, como estamos hablando de un tema de contratos laborales, el tema del CAS. Hace poco se dio la lucha para que los CAS pasen a 728. Sí. Parecía algo imposible en un primer momento. Decían, no, esto no va a suceder. Pero sucedió. En el caso de salud, se logró. Se hicieron estos movimientos. El CAS nunca más pudo hacerlo este movimiento. También los sindicatos trataron de impulsar, apoyar. Salieron a marchar bastante los trabajadores CAS de salud y consiguieron sacar la ley en el Congreso, en la cual se dijo, sí, los CAS van a pasar a ser 728.
Con lo cual se pudo hacer esto y se dio un reconocimiento del derecho. Lamentablemente salió un sector también de jurídico, abogados, porque siempre hay algunos que quieren pues meter su cuchara a la sopa si no tengan nada que ver con el tema. ¿Y qué hicieron? Dijeron, no, es inconstitucional la norma que pasa a esos casos 728 porque lo han hecho para solo un sector y eso es algo inconstitucional. Ya, pues, o sea, ya. Puede ser inconstitucional si le vas a hacer este análisis de solo un área. Claro, pero oye, pero mide pues, o sea, calcula lo que estás hablando, qué efectos tiene. Dime, ¿esta norma no está apoyando acaso un grupo de trabajadores? Sí, les está dando una estabilidad. Entonces, ¿cómo se te ocurre, por qué cabeza pasa que vas a atacar la norma con una acción de inconstitucionalidad o una acción popular según el rango de la norma? O sea, sería absurdo pues hacer esta norma que ataca a una norma que está ayudando a trabajadores. Más bien esta norma te sirve de base para que luego reclames en otras entidades y puedan pasar otros casos a ser también 728. Yo tengo que ser sincero, por mi lado soy un poco escéptico, lo veo bien complicado que se apruebe en el Congreso la ley para que todos los CAS pasen a ser 728. ¿Por qué? Porque los 728 tienen ya otros pagos, otros beneficios que no tiene el CAS. Entonces el Estado va a tener una gran carga económica para que esto se pueda dar. No niego que es importante por el lado del derecho, o sea, sería ideal un país en el cual se da estabilidad a todos sus trabajadores. Pero seamos realistas, veamos lo que es el erario nacional. El dinero que tiene el Estado no alcanza para dar esta cobertura. Vamos a desestabilizar parte de la economía. Entonces, habría que ser también un poco conscientes con lo que se está haciendo para estos temas. Bien, entonces, estamos viendo el tema primero del 276, luego del 728. Hemos tocado un poco los contratos modales, el tiempo no ha alcanzado tanto. Estamos hablando también un poco de los CAS, qué derechos tienen. El CAS también tiene el derecho de lactancia, también tiene el derecho de lo que son el pre y postnatal, así que pueden hacerlo. La ley también establece que cuando hay una madre que ya dio a luz, también tiene que tener un ambiente en el trabajo para que pueda darle lactar a su hijo, ¿ya? Entonces, hay derechos que están reconocidos y que es importante que ustedes los vayan conociendo. Bien, Giovanni, me mencionabas de que ya había una ganadora, ¿un ganador? Exacto, sí, ya tenemos una ganadora y es Fabiola Romero. Ella estuvo justamente comunicándose con nosotros y ya mandó la imagen, la captura sobre el programa, así es. Bien, entonces, Fabiola, entonces sí, ya te felicitamos, ¿no?, por haber ganado el premio. Ya en interno se te va a informar, ¿no?, para que puedas acercarte al Salón de Belleza Vale Glamour, que está en Antillas 165 Pueblo Libre, ¿no?, porque también la imagen es importante en lo que puedas hacer. Bien, Giovanni, ¿están quedando algunas otras dudas? Bueno, solo algunos temas sobre el contrato intermitente, cuánto es la temporada, pero más o menos ya se cubrió el tema en sí. Veo que la gente está satisfecha, hay bastantes saludos, felicitaciones por el programa, que es didáctico y todo esto. Ahora estamos con esta nueva propuesta. Y bien, como saben, ahora estamos haciendo premios casi semanales, así que les pido que estén atentos al programa porque van a haber mayores sorpresas. Bien, gracias Giovanni. Entonces el tiempo ya nos ha quedado corto, nos gustaría hablar mucho más. La verdad es que se podrían hacer programas netamente sobre cada tipo de contrato. El tema de los contratos modales es muy importante. Prometemos hacerlo en otro programa. Ahora el tiempo nos ha quedado corto. ¿Tiene algunas últimas palabras para los televidentes? Ok, no, es como bien lo has dicho, Alejandro, que de repente el tiempo nos ha quedado corto. Más adelante ya se explicará un poquito mejor porque los contratos modales son bien extensos y tendríamos que entrar a detallar uno a uno para que así nuestros televidentes puedan informarse, tener mayor conocimiento de ellos y sobre todo saber en qué tipo de contratos están inmersos, ¿no? Muchísimas gracias por la invitación y espero estar muy pronto con ustedes. Bien, Giovanni, ¿algunas palabras? No, solo eso, lo que mencioné hace un momento, y muchas gracias a todos los que nos están siguiendo y gracias a ustedes, los conductores. Correcto. Bien, todo bien. Gracias. Bueno, yo quería terminar el programa justamente resolviendo una pregunta que casi se nos pasa, que César ha vuelto a hacer. Disculpen, otra duda. Si bien es cierto, en una empresa que deriva sus planillas a las famosas service, estas cumplen y se hacen cargo de todo o tienen falencias. En mi caso, llegué a trabajar de joven en una service y cuando me liquidaron recibí mucho menos de lo que debería haber recibido. Efectivamente, lamentablemente, señores, en el Perú se crearon estas service, estas empresas tercerizadoras, que para que la empresa no cubra todas las obligaciones laborales que tiene, creaba otra empresa
para que se haga cargo de contratar a estos trabajadores. Y en caso de que se le vaya de la mano, se desnaturalicen estos trabajadores, ¿qué hacían? Quebraban también esta tercera empresa y ya no asumían ninguna responsabilidad. En el caso que nos comenta César, te pagaron mucho menos, pero hay otras tercerizadoras que inclusive han desaparecido. Sí, este es un tema abusivo, en verdad que se tiene que trabajar también para que no existan este tema. Ya ha habido reconocimientos del Ministerio de Trabajo a través de SUNAFIL cuando han habido service que fingían ser service, pero el trabajador realmente hacía todas las funciones para esta empresa principal. Entonces se reconoció que el trabajador debe de trabajar en la empresa principal y no en el service. Entonces, por favor, cuando tengan problemas laborales, busquen un abogado, asesórense. No pierdan los papeles. Si tú insultas a tu empleador, también es una causal para despido. No pierdas los papeles, puede ser que te provoquen porque ya saben que van a conseguir el despedirte de esta manera. Genera medios probatorios, puedes grabar cuando te están hostilizando. No es delito el grabar una conversación donde tú eres parte. Si yo estoy con Jenny hablando con Giovanni o con Hugo, yo puedo grabar la conversación que tenemos porque estoy generando un medio probatorio. Pero lo que sí es ilegal es si es que yo coloco un micrófono para interceptar una llamada o una conversación en donde yo no soy parte. Eso sí es un delito, ¿ya? Entonces, señores trabajadores, señores televidentes, pueden generar los medios probatorios grabando. Bien, esto ha sido Hecho y Derecho. Nos vemos la siguiente semana. Gracias.